Quiero presentar un saludo muy fraternal a todas las personas lasallistas de América Latina que en estas semanas, en estos meses, están reflexionando sobre el sentido de nuestra misión, de nuestra presencia, con miras a la Asamblea Internacional que viviremos el año entrante. Y uno de estos elementos de fondo ha sido la reflexión que surge en torno a la declaración lasallista, de la pedagogía lasallista en el siglo XXI. Haber estado en este proceso ha sido para mí todo un proceso de aprendizaje, una aventura y sin duda también una posibilidad de crecer, porque tenemos que pensar en una realidad tan compleja como apasionante como es la misión lasallista. La solicitud de la declaración ha sido una tarea del 45º capítulo general. Ellos textualmente, los capitulares, hace ya 6 años decidieron y pidieron al instituto un documento que se llamara la Declaración de la Pedagogía Lasallista en el siglo XXI. El Consejo General y el hermano superior, por supuesto, tratando de resolver o de responder a este requerimiento, pues han constituido un equipo de personas. Inicialmente era un poco más grande, pero finalmente pudimos reunirnos seglares y hermanos para poder pensar en este documento. Sin embargo, los desafíos iniciales fueron enormes. Primero, entender lo que el capítulo general había querido decirnos: una declaración de la pedagogía lasallista en el siglo XXI. 3 palabras que producen demasiadas reflexiones. Una, la palabra declaración. ¿Por qué? Porque en la tradición nuestra, en la historia del instituto, tenemos que remitirnos a unos 40 años atrás o un poco más, cuando el capítulo general de 1966-1967 produjo un documento bellísimo que se llamó la Declaración del Hermano de las Escuelas Cristianas en los actuales contextos. Así que para nosotros la palabra declaración tiene una tradición enorme. Y obviamente va mucho de lo que sucedía en los años 60 a lo que sucede hoy, en la segunda década del siglo XXI. Así que la reflexión sobre la palabra declaración nos tuvo bastante entretenidos durante bastante tiempo. Pero la segunda palabra también era quizás un poco más difícil, de la pedagogía. Y la palabra pedagogía se dice fácil, pero obviamente que en el lenguaje académico la pedagogía tiene toda una connotación, es una ciencia que evidentemente tiene que ver con los modelos, con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con lo que se implementan en los distintos procesos educativos, especialmente de carácter formal. Y no necesariamente significa lo mismo en todos los idiomas ni en todas las culturas. De hecho, la palabra pedagogía se confunde en muchas partes con la palabra educación. También en algunas otras se confunde con la palabra didácticas. Así que la pedagogía era otro desafío y el siglo XXI era también otro problema. Porque estamos en los albores del siglo XXI, pero es que el mundo cambia hoy ya no por siglos, sino por décadas. Y eso significaba pues otro desafío enorme para nosotros. Así que esa reflexión nos llevó bastante tiempo y pudimos pues ir tomando acuerdos como para entender lo que queríamos decir de cara al presente y al futuro. De manera tal que se constituyó un equipo, también unos compañeros de viajes maravillosos, digo yo, encabezado por el hermano Gerard Romery, uno de nuestros patriarcas lasallistas. Un hermano australiano que ha dedicado su vida a la misión, pero también a estudiar al fundador en los distintos contextos. Fue consejero general, un hombre profundo, un hombre muy interesante. También hizo parte de este equipo el hermano Alfonso Novillo, español, muchos años en el CIL, con mucha experiencia en la formación de maestros. También nos ayudó un seglar, un profesor austríaco, Maximilian Rockel, como una voz joven y una voz seglar. Habían invitado a una dama francesa, desafortunadamente no se pudo unir al equipo. El suscrito, el que estuvo presente durante todo este tiempo, y con la compañía permanente del hermano Néstor Anaya, el secretario para la educación del instituto.
Pero muchas más personas han estado en todo esto. Ha sido un documento escrito a muchas manos, aunque este equipo ha sido como el animador permanente de los procesos de la declaración. Pero el hermano Gustavo Ramírez, consejero general, ha estado muy pendiente de los procesos, y también el Consejo MEL del Instituto y varios de los consejos MEL de los distintos distritos de donde nosotros somos, y obviamente podemos pedir la colaboración de muchos seglares y hermanos que nos ayudan a configurar este proceso de la declaración. De manera tal que con esto, pues, lograr una estructura para el documento ha sido también un trabajo bastante interesante. Inicialmente habíamos hablado de unos 3 elementos, pero con el tiempo fuimos encontrando muchos otros que nos ayudaron a la elaboración del borrador que en este momento, ya editado, será uno de los insumos de la Asamblea de la Misión el año entrante, que finalmente será quien dirá una palabra, lo enriquecerá, lo concluirá y seguramente pues lo presentará para la difusión en el instituto. El documento tal como está en este momento tiene 5 partes. Aunque siempre dijimos que iba a ser un documento corto, y lo es, tratando de ver que la envergadura que va a cubrir es inmensa, hemos podido trabajar de manera un tanto sintética para producir un documento de fácil lectura pero profundo, corto pero que dijera pues muchas cosas importantes para los procesos educativos de hoy. Así que empezamos obviamente con una introducción que tiene que ver con la tarea que se nos ha pedido, una primera parte que presenta una perspectiva histórica que básicamente es un recorrido rápido sobre nuestro patrimonio lasaliano. Siempre creemos que el legado de La Salle y de quienes le sucedieron, sus primeros hermanos y tantas personas al cabo de en estos 3 siglos y medio, pues han enriquecido mucho este legado. Una segunda parte que define para hoy los actores de la misión lasallista. Este es un punto que consideramos fundamental porque hace un momento hice mención al documento de la declaración del hermano en el mundo de hoy. Hoy los actores lasallistas en los distintos países son diversos, son de otro tipo y obviamente todos convencidos de que la misión lasallista sigue siendo fundamental para el mundo de hoy. Pero para ponerlo en contexto, digamos lo siguiente: durante casi 300 años el instituto básicamente estaba formado y animado y su liderazgo eran los hermanos. Y así se funcionó durante 300 años. En los primeros 150 años era un instituto exclusivamente francés, con una sola lengua que era el francés. Y todas nuestras escuelas, hasta los albores del siglo XX, eran únicamente para varones, niños de muchos lugares, educados por hermanos que hablaban obviamente inicialmente francés y después las otras lenguas, en donde se fue encarnando la misión lasallista. Pero hoy los actores son otros. Muchísimas mujeres, bendito sea Dios, porque esta ha sido una de las bendiciones de la misión lasallista en los últimos años. Hoy, solamente en el término de los seglares, las mujeres cuentan más de la mitad de profesoras y de todas las personas comprometidas en la misión lasallista. Así que hoy estamos hablando de unas proporciones totalmente distintas, casi 100.000 seglares, de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. En un instituto que hoy somos 3.500 hermanos, que seguimos siendo actores fundamentales de este proceso, pero no somos únicos, sino que tenemos justamente, juntos y por asociación, una riqueza enorme en la misión lasallista. Pero hay también más actores, sin duda, en todos esos procesos, los destinatarios que son los estudiantes, chicos y chicas, niños, niñas, jóvenes, adultos, gente mayor, porque los procesos educativos están inspirando a muchas personas. No solamente en la escuela, sino en las escuelas primarias de bachillerato, en las instituciones de educación superior, en las universidades, en proyectos formales y no formales e informales de educación. De manera tal que los actores hoy de la misión es una riqueza enorme de nuestros procesos lasallistas. Después miramos una tercera parte,
que fue tratar de recuperar los principios inspiradores y perdurables de la tradición pedagógica lasaliana. Esos elementos que fueron fundamentales desde las épocas de la guía de las escuelas y que fueron creciendo con el instituto y con la misión lasallista, pero transformándose, enriqueciéndose, reconceptualizándose. Obviamente que aquí pudiéramos decir que esos principios inspiradores y perdurables es, por ejemplo, para nosotros algo esencial, el concepto de comunidad educativa, el concepto de la pedagogía de la fraternidad y cómo se expresa eso hoy en los distintos proyectos que animamos. De ahí hacemos un cuarto capítulo que nos lanza hacia el futuro, mirando el futuro y tratando de divisar cuáles son hoy los desafíos educativos y pedagógicos. Sin duda que este mundo es muy grande y variado. Los desarrollos de la ciencia, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de todos los temas que hoy fusionan o integran biología con física, teorías educativas con teorías neurológicas. En fin, mirar hacia el futuro y los desafíos educativos en los contextos donde estamos. No es un secreto para nadie que es un mundo complejo y que en este mundo pues tenemos zonas que viven en paz, otras en guerra, donde unos son ciudadanos estables, otros son migrantes porque la pobreza o la violencia los ha hecho cambiar de país, cambiar de patria y algunos sin patria. En fin, todos estos desafíos tenemos que mirarlos de cara al futuro. Y finalmente, un quinto punto que tratamos de concluir con una declaración. Eso fue lo que se nos pidió, pero llegamos a esa declaración después de todo este recorrido. Y no es una declaración, la última parte, extensa. Son 12 afirmaciones que nos pretenden posicionar en la sociedad. Si dijéramos de alguna manera cuáles son esos 12 elementos que quisiéramos que en todos nuestros proyectos educativos existieran y por los cuales quisiéramos ser reconocidos, son justamente esas 12 afirmaciones que encarnan todo esto que acabo de explicar de una perspectiva histórica, de una maduración en el tiempo, de un enriquecimiento en sus actores y con un legado pedagógico muy importante para el mundo de hoy. Así que un desafío para todos ustedes también al leer este proyecto o este borrador, ojalá que lo podamos todavía, hay campo y grande para el enriquecimiento. Pero algunas claves para su lectura que me atrevo a sugerir. Uno es sentirnos parte de un movimiento educativo internacional en el que nos une un legado espiritual. Esa sería una clave muy importante. No somos solamente un país o un distrito, sino somos un instituto internacional, que hacemos presencia en escenarios diferentes, complejos, en términos sociales, religiosos, políticos, pero somos parte de un movimiento internacional. Una segunda clave, tratar de encontrar los diferenciadores en nuestra propuesta lasallista. Cuando hablo de diferenciadores, es, por ejemplo, cómo podemos aplicar, vivir, construir una pedagogía de la fraternidad independientemente de las culturas donde estamos inmersos. También una propuesta evangelizadora desde la educación. Y una propuesta evangelizadora que tiene que ver con el anuncio de Jesucristo. Pero en un instituto tan variado, hay muchos lugares donde el anuncio explícito de Jesucristo no puede ser presentado de esa manera como lo pudiéramos hacer en nuestra América Latina, en un continente profundamente cristiano. Así que tenemos que hablar de esa propuesta evangelizadora, pero entendiendo que la nuestra también es una espiritualidad para la educación que puede ser vivida en otras experiencias religiosas. Esto sucede mucho, por ejemplo, en la presencia lasallista en los países musulmanes, la presencia lasallista en los países sintoístas o budistas, como son los pueblos del Oriente. Y curiosamente siempre encontramos gente profundamente religiosa en sus confesiones, pero que sienten también que el legado lasallista les enriquece su trabajo y les enriquece la manera como aportan a la construcción de la sociedad. También necesitamos otra clave fundamental que debe hacerse también in situ, y es los necesarios diálogos entre esta tradición y este legado pedagógico con las ciencias de la educación y los modelos pedagógicos.
Una de nuestras discusiones importantes en el equipo que estuvimos trabajando fue justamente esa. Una declaración para el mundo lasallista no puede casarse con un modelo pedagógico. Y cuando estamos hablando de un modelo pedagógico, quiero decir un desarrollo científico que propone una manera de ejercer la docencia, el aprendizaje y esa relación pedagógica. Nosotros creemos que nuestra tradición espiritual tiene que dialogar con todos estos temas que las ciencias educativas hoy nos presentan y que son esenciales. Pero no podíamos pensar que íbamos a decir la pedagogía lasallista tiene que tener un enfoque constructivista o tiene que tener un enfoque cognitivista. Eso justamente es lo que plantean los modelos pedagógicos. Lo que sí creemos es que se puede hacer un diálogo muy fértil donde los modelos educativos siempre tendrán una palabra para enriquecernos. Todos muy invitados y todas muy invitadas a que nos ayuden a enriquecer el documento y obviamente a unirnos todos en esta propuesta de mirar, de soñar y de apasionarnos con la misión educativa en los albores del siglo XXI.